crea su academia, crea su escuela para preparar a las personas para lo mejor, la mejor elevación del alma. Entonces dice la aristocracia, él piensa que es, como la palabra lo dice, aristos quiere decir mejores y cracia quiere decir gobierno. Deriva de la palabra kratos, que quiere decir gobierno, y aristos, mejores en griego. O sea, el gobierno de los mejores. ¿Sí? Muy bien. Platón considera que este gobierno debe estar dirigido por las mejores mentes de la polis, que él la ve como la ciudad-estado, porque en ese momento no existían como hoy países con muchas ciudades, sino que una ciudad era un país. Por ejemplo, Atenas, donde vivía Platón. Otra era Esparta, otra Corinto, otra Tebas, y así todas las ciudades-estado de la Grecia de ese entonces. No eran un solo país, sino que eran distintos estados autónomos. Cuando había guerra contra los persas o un enemigo, se unían, formaban una liga. Por ejemplo, la Liga de Delos. Bueno, entonces en estas formas de gobierno, ¿no?, que él propone, dice que hay unas formas que no son nada deseables. Él habla de la timocracia. Dice que la timocracia es el gobierno del timo. Timo es el corazón, timos, o sea, el pecho. Ahí, digamos, están ciertas pasiones nobles, la valentía, la ira bien entendida como buena indignación para enfrentar, ¿no?, sobre todo el valor de la guerra, que era lo más importante en ese tiempo. Era lo que definía todo el destino de las naciones, que estaban casi en constante guerra, defendiéndose de los ataques, porque cuando había riqueza, venían otros pueblos a invadir y a tomar esas riquezas y a arrasar, ¿no?, o a conquistar también. Por ejemplo, estaba la gran amenaza del pueblo persa, que estaba creciendo mucho el imperio de los persas. Entonces Platón dice que la timocracia es un gobierno donde gobiernan, voy a decir, como guerreros, como los hombres fuertes. Se basa en el honor, por ejemplo, en la ambición. Y ahí esos gobernantes, que son los que gobiernan por esa timocracia, se apropian de las tierras y las casas de la gente. Entonces gobiernan bajo esa fuerza, ¿no? Y no les gustan mucho los sabios. Por ejemplo, ese es el caso de Dionisio I de Siracusa, en Sicilia, que era un hombre así, era un hombre que por la fuerza se imponía. Y peor fue el hijo. La oligarquía es otra forma de gobierno para Platón, que se basa en la ganancia y en la renta. Es decir, es el gobierno de los que tienen dinero, los ricos. Los oligarcas son hombres avaros o ambiciosos, ávidos de riquezas, y es un sistema para Platón muy pernicioso. Luego está la democracia. Dice, bueno, acá supuestamente los ciudadanos libres son los que votan a sus representantes, pero generalmente son ciudadanos que no están preparados como los aristócratas en un nivel superior. Son la gente común, que generalmente se guía por sus deseos, que son inmoderados, sus pasiones, quizá de tipo animal. Entonces, dice Platón, la democracia no lleva más que a una tiranía generalmente. Porque cuando esos seres ignorantes, que son las masas, el vulgo, la gente vulgar, digamos, elige mal, porque elige según su ignorancia y según sus deseos del momento. Es fácilmente manipulable, como lo que se llama el populismo hoy, ¿no? Entonces le dan los demagogos lo que ellos quieren, que a veces no es lo mejor para el futuro. Por ejemplo, un gasto desmedido, ¿no?, que sirve para hoy, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Entonces
en esas democracias que eligen a esos candidatos que son imagen y semejanza de ese pueblo bastante ignorante, bastante animal, bastante brutal, surge siempre un tipo que tiene todas esas pasiones innobles, toda esa animalidad, y es el tirano. O sea que la democracia lleva tarde o temprano a una imposición, que se impone no la sabiduría, sino que se impone el capricho, se impone la voluntad de desde el desconocimiento, y alguien adopta ese lugar, y es el tirano, que es un ser sometido a sus propias pasiones, no tiene control de sí mismo. Bueno, entonces tenemos que, para Platón, las clases que debían gobernar es la clase de los filósofos. Porque los filósofos son los que tienen la preparación, son los mejores, son los que conocen los principios de las cosas. Como conocen los principios y los orígenes y aquello que gobierna todo, que rige el universo, son los que deberían gobernar. Por lógica, ¿no? Bien. Ahora, veamos entonces cómo surge esto. Para Platón, el hombre tiene un cuerpo y un alma. El alma tiene tres partes. La superior, la racional, que es la cabeza. La del medio está vinculada con el pecho. O sea, cada parte del alma se vincula con una parte del cuerpo. La parte media se llama irascible porque tiene que ver con la ira, pero la ira entendida no como bronca, enojo descontrolado, sino como esa fuerza que lleva al guerrero, al hombre decidido a hacer lo que tiene que hacer, a defender lo que tiene que defender, a vivir como tiene que vivir. Eso es el alma irascible. Es una pasión, pero es una pasión noble, está en el pecho. Y después hay pasiones que son más innobles, porque son como más básicas, más animales, están vinculadas a la parte más baja del cuerpo. Esa alma se llama concupiscible. Y ahí están los apetitos, por ejemplo sexuales, por ejemplo alimenticios, la gente que quiere tomar, que quiere comer, que quiere beber, que quiere tener sexo constantemente. Bueno, está muy regulada y muy controlada por la parte más baja del alma. Sigamos. La virtud. Entonces, la ética se desprende de esta antropología. Estamos con una antropología que deriva en una ética. ¿Cuál es la ética? Es, en base a esta alma tripartita, hay virtudes para cada parte del alma. Para regir la razón, tenemos, dice Platón, la sabiduría y la prudencia. Aquel que quiere guiar su razón, su pensamiento, su alma superior, tiene que usar y tener la sabiduría y la prudencia. Aquel que se rige por, digamos, que quiere guiar a su pecho su irascibilidad, su alma irascible, la que está en el medio, digamos, tiene que guiar por una virtud que se llama valentía y otra virtud que se llama fortaleza. Y los que quieren guiar sus pasiones más bajas, del apetito, las que están situadas vinculadas al vientre y el bajo vientre, ahí tenemos la templanza, sobre todo para las cuestiones sexuales, la templanza, ¿no? Y la moderación, que nos rige en cuanto a cuánto vamos a beber, cuánto vamos a comer, cuánto vamos a satisfacer nuestros deseos como dormir, como cualquier otro deseo que tengamos. Son deseos del cuerpo. De eso deriva Platón un sistema político donde hay clases sociales que son las que se rigen generalmente en sus actividades, se vinculan a una de estas tres almas. Los que están vinculados al alma superior racional deberían ser los gobernantes, dice Platón. Deberían ser filósofos, o sea, amantes de la sabiduría. Los que se rigen por la sabiduría y la prudencia. Eso deberían gobernar. Para eso tienen que prepararse toda la vida. Toda la vida, dice Platón. Es una constante escuela para esos gobernantes. Los que están en el medio son los que se guían por la irascibilidad, es decir, por el pecho, son los valientes. Esos
valientes y fuertes tienen que ser los guerreros y hay que prepararlos para cuidar a la ciudad. Hoy sería como el sector militar, policial, podría decirse, ¿no? Y los productores son el resto de la sociedad. Toda la gente que labura, fabrica, comercia, hace cosas, artesanos, comerciantes, digamos la gran mayoría de la sociedad, que lo que hace es satisfacer sus necesidades, básicamente, que tienen que ver con los apetitos. Comer, dormir, tener sexo. O sea, la vida normal, cotidiana, digamos. Donde lo que tienen que regirles ahí es esas virtudes de templanza y moderación. Entonces las clases se dividen en los gobernantes, los guerreros y los productores. Luego vienen las formas de gobierno que son según quién manda. Cuando mandan los filósofos, ahí tenés la monarquía, el rey filósofo, por ejemplo, como si fuera el Inca o el faraón, ¿no? Los sabios de antes. O el rey sabio. O la aristocracia, que es un conjunto de personas sabias, como los sacerdotes, por ejemplo, que había en Egipto. Esas personas, para Platón, eso es la mejor forma, ese sería el ideal, si se pudiera dar así. Luego, hay otra forma que es vinculada a estos que se seguían por el pecho, por un plano intermedio, vamos a decir, que es más bien con los sentimientos de fortaleza, de valentía. Esos son los guerreros. Cuando gobiernan esa gente, esa gente que tiene la fuerza, obviamente se hacen con el dominio, lo matan a veces a alguien o se apropian y se apropian del gobierno. Eso se llama una timocracia o timarquía, que a veces puede ser más o menos buena, dice Platón, pero hay algo que es cuando se degrada eso y cuando ya empiezan a acumular riquezas y solo les interesa eso, termina una oligarquía, o sea, se degrada la timocracia en oligarquía. Y luego, la peor forma de gobierno de estas puras, o más o menos aceptables, o más o menos legítimas, es la democracia, porque ahí ya gobiernan los productores o la gente común, que es la que ya está menos preparada, porque no tiene ni las virtudes del guerrero ni las virtudes del funcionario, simplemente se guía por sus apetitos, más o menos guiada por la templanza y la moderación, la mayoría de las veces no. Y cuando esa templanza y esa moderación se pierde y empiezan a regirse por sus deseos y sus pasiones, terminan en una tiranía. Y la tiranía deriva justamente, como decíamos, cuando no te controlas a vos mismo, viene alguien y te controla. Alguien que también se guía por sus pasiones. Es imagen tuya, vos lo votaste. O sea, la gente se queja de los gobernantes, bueno, pero son el reflejo y se enoja de nuestro presidente, por ejemplo en Argentina, que estuvo haciendo cosas en cuarentena que no se correspondían, pero porque esa corruptela, digamos, esa forma de actuar de yo digo una cosa y hago otra, es la que tenemos todos. Y por eso votamos gente así. Y cuando hacen esas cosas no nos molesta y lo volvemos a votar. No estamos exigiendo a alguien que sea un ejemplo, sino que votamos gente que sabemos lo que hace. Entonces ahí viene la tiranía, porque esa gente termina en algún momento controlando y sometiendo al pueblo, porque no hay justicia. Hay abuso de esa autoridad, de ese poder. Y esa es la tiranía, dice Platón. Bueno, hasta acá llegamos entonces con una explicación de la política. Después viene la alegoría de la caverna. Dejo la imagen acá que se ve que es la alegoría de la caverna y espero les sirva.